todas y todos, les damos la bienvenida al webinar El mundo de la producción desde la experiencia. Es un placer tenerlos con nosotros hoy reviviendo esta increíble plática que tuvimos con dos grandes profesionales de la industria, tales como Marcela Mejía e Iván Aranda. Antes de comenzar me gustaría compartirles un poco de la trayectoria de ellos dos, empezando por Marcela Mejía, quien es coordinadora de nuestro diplomado en producción y cuenta con casi 40 años de experiencia como productora. En 1988 fue productora ejecutiva de la película Rojo Amanecer, dirigida por Jorge Fons, considerada la película que marcó el regreso del público al cine mexicano. Ha producido varios proyectos en los que destacan series como Capadocia, Dos Lunas, La saga completa del Señor de los Cielos, Enemigo Íntimo, Preso número uno, entre muchas otras. También contamos con la presencia de Iván Aranda, reconocido productor en la industria de la televisión con más de 30 años de experiencia. Entre sus producciones más reconocidas se encuentran telenovelas como Falsa Identidad, Gitanas y Mujeres Asesinas. Actualmente dirige Publix Rebellion, empresa dedicada al desarrollo, coproducción, distribución y branding de contenido para TV y plataformas digitales. Sin más preámbulos, los dejo con Marcela Mejía, que comenzará platicándonos un poco sobre sus inicios en la industria audiovisual y como productora. Que lo disfruten. La experiencia de haber estado por tanto tiempo en la producción y, en mi caso, haber pasado por muchos puestos de la producción desde ser secretaria. Yo entré a la producción en 1985 en Televisa, en una telenovela de época que se hacía 100% en locación. Y mi trabajo era, como secretaria de producción, pues recabar toda la información que los diferentes puestos requerían para cubrir las necesidades de esto, ¿no? Y eso a mí me permitió empezar a concentrar información, saber de qué se trataba todo, y pues para conocer desde dónde se aborda la producción. Una novela muy complicada porque siendo de época, siendo rural, había que dar llamado a caballos, a carretas, los vestuaristas eran una cosa complicadísima, y siendo la primera vez que se hacía producción desde mi persona, pues hacer producción, pues resultó algo fascinante, ¿no? Fascinante porque a pesar de ser jornadas largas, a pesar de ser todo muy apresurado siempre, ¿no? A pesar de las planeaciones y planeaciones y planeaciones, siempre hay contingencias. Pero eso atrapa y uno se va involucrando, se va metiendo y metiendo y metiendo en cada una de las áreas. Y pues la verdad es que desde esa época que yo empecé en 1985 hasta 1995, que llegué a Argos, pues pasé por casi todos los puestos, ¿no? Y eso significó pues 10 años de trabajo. Y una vez que llegué a Argos, pues entonces habría que empezar a encontrar otros métodos, ¿no? Porque eh, es diferente cuando trabajas en una industria donde tienen todo almacenado, todo está puesto, todos los departamentos, a llegar a una empresa que era nueva, que estaba empezando y que había que también aprender nuevas formas en todos sentidos, ¿no? Desde conseguir cada cosa, dar llamado a cada cosa, entonces armar un equipo distinto. A partir de ese entonces y hasta hace 2 años que todavía estuve involucrada en muchas producciones, me di cuenta que cada producción es distinta y cada producción enseña algo distinto, ¿no? Entonces, esa es la otra parte de la experiencia, de ir acumulando las formas y de creer que siempre ya tienes todo listo y siempre hay sorpresas y las sorpresas convierten a la producción en algo creativo, dinámico y muy apasionante, ¿no? Por otro lado, también hablar de la experiencia en la producción, pues también es poder contarles de qué otras formas se tiene uno que nutrir para comprender la producción. La producción empieza desde que uno tiene en las manos un guión para lo que sea, para producirlo, para hacer un casting, para hacer un presupuesto,
para imaginar muchas cosas, y entonces hay que saber leer un guión. Y saber leer un guión implica muchas cosas, muchas cosas, pero que todas a su vez también se vuelven pues fascinantes, ¿no? Se vuelven mágicas. Cuando todo lo que uno empezó a ver en el guión, a leer, y cuando cada cosa empieza a transformarse, empieza a materializarse, entonces ocurre magia y ocurre magia que no hace uno solo, lo hace junto con muchas personas, y eso también eh, eh, aporta otra clase de experiencia, que es la comunicación. La comunicación que hay entre cada gente del equipo, con cada persona del equipo y con cada área, hay una simbiosis en la forma de pensar y en la forma de ver lo que se leyó, que en algún momento dado se transforma en algo que es material y que está puesto y que un día lo ve en la pantalla y que también lo ve todo el público. Y eso es algo de verdad muy mágico, ¿no? Entonces, esta es la experiencia que queremos ofrecerles, ofrecerles para platicar en esta conversación de hoy, de todas las experiencias por las que hemos pasado, las cosas bien padres que ocurren siempre, y las otras que también hacen una experiencia pues muy enriquecedora, que le aporta a uno muchas cosas que van haciendo un cúmulo de vivencias, y que la comunicación con la que logramos involucrar a todo el equipo, o que nosotros nos involucramos con el resto del equipo, pues hacen también relaciones muy largas y muy sólidas. Ese es el caso, por ejemplo, ahorita de Iván y yo. Tenemos muchísimos años de conocernos. Cuando Iván llegó a Argos, él llegó para hacer una telenovela en particular, y traía experiencias distintas. Yo les quiero contar que la primera vez que yo supe de Iván fue en una telenovela que yo vi como público que se llamó Las Grandes Aguas. Las Grandes Aguas era una novela que yo había leído de Luis Espota, que era una novela que es una novela que ofrecía retos muy importantes. No sé cuándo, no puedo imaginar, creo que sería 91, 92 más o menos, cuando se hizo esa historia. Y ocurrió algo que a mí en lo particular me sorprendió y me dio envidia, porque por primera vez en una telenovela se veía la inundación por la ruptura de una presa. Entonces eso significaba incorporar efectos especiales, y era muy temprano en la industria de la televisión, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando Iván llega a Argos, pues, digo, yo, para empezar, dije, wow, viene alguien que nos va a enseñar algo más, ¿no? Y en efecto, así fue. Y entonces, a partir de ese momento, que yo creo que Gitanas debe haber sido en el 2002, 2003, Más o menos 2000, sí, Marce, por gracias, ahí sí. así, y que también resultó una novela sumamente ambiciosa, también de época, con un elenco enorme, con retos grandísimos también. Y bueno, pues a partir de ahí, cada quien trabajando por su lado y en su trinchera, pero encontrando que sabiendo cosas en común, pues nos íbamos enriqueciendo. Hasta que un día por fin pudimos trabajar juntos, pero hete aquí que él trabajando en otra empresa, y llegó como productor delegado de este cliente que teníamos en ese momento. Y entonces nos tocó trabajar juntos en un proyecto que ya les contaremos cuál fue. Y después él ya se integró nuevamente como productor en Argos, y me tocó ser su jefa. Y después él sale también o sea, se queda en Argos, pero se transforma también en otra clase de ejecutivo, y entonces viene a ser también un poco mi jefe. Entonces, la dinámica que se tiene en este ámbito nos permite ahora sí que columpiarnos de rama en rama, y eso también se va haciendo algo pues muy,
distinto a lo que se vive en otras profesiones, ¿no? Y en las que todos los días, como digo, se aprende algo y no solamente de los que tienen más conocimiento que nosotros. A veces los más jóvenes, a veces los que van empezando, también traen una visión distinta. Y entonces, por eso mismo, la producción se convierte en algo tan atrayente, tan sexy, ¿no? Porque Gratificante, además, antes nunca deja de ser atractivo, ¿no? Y nunca se quiere ir uno de esto, sin ¿no? duda. Es una Entonces, droga. es una droga, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, ya platiqué yo esta introducción. Quisiera que Iván también nos contara parte de esta cosa que yo ya adelanté, pero que también él nos cuente pues sus experiencias previas a Argos y después continuamos un poco con esto y luego vamos con preguntas y respuestas, ¿no? Pues sí, gracias, Marce. Pues efectivamente yo inicio mi carrera en Televisa al lado de un gran productor que es Carlos Sotomayor. Es un gran productor que además siempre tenía la consigna de innovar. Fue el primero que llevó los Habits a Televisa. Fue el primero que empezó a producir con fotógrafos. Alex Phillips fue el primer fotógrafo en una novela en Televisa. Y, y le compraban y le decían que hacía sus caprichos, pero realmente me ha tocado y he tenido la gran suerte y la gran fortuna de colaborar con productores muy reconocidos y muy capacitados, todos además muy creativos e innovadores, como, como lo digo, como Carlos en su momento, el propio Pigmenio Ibarra, Pedro Torres. O sea, la realidad es que he tenido esa fortuna de poder, de alguna u otra manera, se metió por ahí un audio de alguien. He tenido la fortuna de poder colaborar con ellos. Este, por ahí algo pasó. ¿Me escuchan, Marcel? ¿Sí? ¿Sí me siguen escuchando? Perfecto, ok. Entonces, sí, como dice Marcela, pues yo realmente mi formación es otro tipo de formación. Al final esto es un oficio que pues yo digo que además de oficio se convierte en una profesión, porque a lo largo de tantos años y tanta experiencia uno va adquiriendo ciertas habilidades que bueno, pues, eso le da la experiencia, y esas habilidades te dan ciertas herramientas para poder encarar cualquier proyecto de maneras diferentes. Em, yo estudié administración de empresas, y de hecho cuando me ha tocado dar alguna eh, plática, conferencia, eh, siempre he dicho que para mí mi formación de administrador fue la mejor, porque si bien hoy en día todo el mundo piensa, y bueno, no es que esté mal, que un productor se hace a partir de cualquier carrera del medio audiovisual, como comunicación, etcétera, etcétera, pues finalmente el productor no deja de ser un administrador de recursos, ¿no? En mi caso, yo les diría que un productor completo es aquel que empieza a poder administrar recursos creativos, ¿no? Como dice, como bien decía Marcela, a partir de los guiones, a partir de poder leer un guión, interpretarlo, bajarlo, hacer un plan de producción con ese guión, ¿no? Y luego recursos financieros, estableciendo un presupuesto a partir de ese guión, a partir de ese plan de producción. Recursos humanos, ¿no? Toda la contratación de la gente que tienes que hacer para integrar estos equipos de producción, ¿no? Eh, y recursos técnicos, ¿no? Todo lo tecnológico. Marce y yo compartimos, pues, hace no muchos años, una nueva era de la televisión, ¿no? Cuando yo les decía que en Televisa al principio, pues Carlos Sotomé empezó con los Habits, empezó con el fotógrafo, etcétera, etcétera, pero no fue sino hasta 2000 más o menos 18, que comienzo yo con esta novela de Falsa Identidad, en donde se convierte en cine digital prácticamente, con cámaras independientes, dejamos de switchar, y esto trae otras implicaciones y otras novedades. Y un productor es aquel que tiene que tener esa flexibilidad para poder siempre estar abierto a cualquier cambio, a cualquier modificación, y ahí es donde viene todo el bagaje de todos estos jóvenes que te van además aportando, y que entonces tú te vuelves como productor en un conciliador.
te tienes que volver un conciliador en donde tienes que convencer, un líder que tiene que convencer a la gente en llegar a ciertos objetivos. Porque realmente el éxito a veces no está nada más en el productor. Tú puedes realizar un producto de muy buena factura, puedes realizar un producto que esté en números, ¿no? Que haya salido en números, que ese es parte del éxito, que concluyas tus proyectos en los números que se te dieron o en las expectativas que se tenían, pero a veces realmente también depende de pues, el canal de televisión que programe, que publicite, y esas cosas a veces salen del ámbito del productor. Si bien a veces puedes pelear y decir, pero pues, en la mayor parte de los casos, en nuestro caso, por ejemplo, que hemos trabajado para empresas grandes, sale mucho de nuestro ámbito, ¿no? Sale del ámbito del productor, esta parte de programarlo, saber programarlo, en qué momento meter la producción, contra qué, en qué horario, etcétera, etcétera. Eso, pues definitivamente sale un poco de nuestro ámbito. Nuestro ámbito tiene que ser el poder integrar estos equipos, el poder llevar a buen puerto esto. Y bueno, yo he sido una gente muy, muy inquieta. Yo empecé, como les decía, en Televisa y debido a que pues soy un poco inquieto, yo decía que para que pudiera producir y ser productor yo ejecutivo, pues tenía que, ahora sí que perdón por la palabra, pero echarme a 2 que 3 antes, ¿no? O sea, tenía que pasar por Sotomayor, por Rafa Uriostegui, por una serie de productores que algunos compañeros hoy producen, como Nicandro, estaba antes como yo, como un gerente de producción, como un productor en línea, y yo empecé por el área contable, de hecho. A diferencia un poco de Marce, a mí me tocó por el área contable porque yo estudié administración. Y yo era lo que le llamaban en Televisa el administrador de producción. Pero empezando con estas grandes producciones, pues la verdad es que desde la primera yo me enamoré de esto. O sea, yo dije, yo quiero ser productor. Y esa inquietud me llevó a poder hacer otros formatos diferentes, ¿no? Diferentes formatos como realities, como programas unitarios, incluso conciertos masivos. Y obviamente todos esos tienen un diferente, son diferentes formatos y una diferente manera de hacer ese approach. Hoy lo que nos toca y lo que vamos a ver son este tipo de proyectos de ficción, ¿no? Series, telenovelas, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues otros proyectos me llevaron a regresar otra vez después de un tiempo a la televisión. Y después de haber hecho no sé cuántas temporadas de Big Brother con Pedro Torres y otras cosas más, eh, surge la oportunidad de llegar a Argos con esta novela que bien dice Marce. ¿Y qué me enamoró? Primero, pues quería regresar a hacer ficción. La verdad, la ficción es, si ustedes me preguntan a mí, me ha tocado hacer un poco de todo. Afortunadamente, he tenido mucha versatilidad, pero la ficción es lo que más me gusta. Sin duda me atrae, me llena el corazón, y creo que la ficción es sin duda mi consentida, ¿no? Entonces, me llamaron para un proyecto muy grande que se llamó Gitanas y que había que construir un backlot que fue de 11,000 metros cuadrados, un campamento gitano de 3,400 metros cuadrados, y teníamos que empatar todo con un lugar bellísimo en Culiacán, Sinaloa, bueno, no en Culiacán, en Sinaloa más bien, que se llama Topolobampo, con escenarios naturales espectaculares, espectaculares. Y bueno, mil anécdotas de eso, ¿no? Pero en realidad sí fue un gran reto. Eh, Nosotros veníamos de la televisión, eh, y, y- y sin duda fue un parteaguas para mí. Sin duda fue un parteaguas para mí. Y a partir de ahí, bueno, pues me quedé en Argos. Fui y vine varias veces. Como bien dice Marce, me ha tocado trabajar varias veces del lado de Argos, otras veces del lado de cliente, ¿no? O sea, en esa ocasión con El Señor de los Cielos, que fue un proyecto nuevo, Marce no me dejará mentir, pues nos tocó trabajar en conjunto, ¿no? Yo como cliente, vamos a llamar delegado, productor delegado, que le llaman, o productor encargado de producción, y Marce como productora ejecutiva. Y trabajamos muy a gusto porque, bueno, nos conocemos, y ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, y vuelvo a repetir, habíamos escuchado el uno del otro, y lo más importante en esta profesión también es no ser mezquino. Creo que todos nos enriquecemos, yo digo que el sol sale para todos y todos nos enriquecemos de los conocimientos de los demás. Y fue así que, por ejemplo, en este proyecto específico de Gitanas,
no me va a dejar mentir Marcia, llegamos a hacer 24 versiones de presupuesto. O sea, obviamente una vez leído los guiones, que además no se empezaba con todos los guiones, bueno, en muchos de los casos, sobre todo en las novelas, no empiezas con todos los guiones, vas recibiendo una cantidad de guiones y de ahí vas proyectando, ¿no? Entonces, fue un ejercicio bien, bien interesante que hacíamos, Marce, y diariamente nos sentábamos a comenzar perdónenme por el perrito, pero empezamos a comenzar un ejercicio diario de revisar el presupuesto y nosotros decíamos, dejarlo un poco descansar cada día y volver al día siguiente para regresar con la mente un poco más fresca y ver qué otras ideas se nos ocurrían, ¿no, Marce? Sí, justo iba a decir eso, ¿no? Que muchas veces un trabajo se tiene que hacer no en solitario, porque está la visión del compañero que está en un momento dado en tu nivel, pero muchas veces también se recurre a tu equipo, al que tú conformaste también, para lograr caber en algo que ya te dijeron, ¿no? Es esta experiencia que está contando Iván de hacer las 24 versiones de un presupuesto, no era por otra cosa, sino porque la cifra del costo por cada capítulo ya venía, ya estaba dada. Entonces, lo que había que hacer era jugar con todas las cifras para irlas acomodando en cajitas que nos tenía que alcanzar para todo lo que requería el guión, ¿no? Y ahorita esto que decía Iván, que él había estudiado administración de empresas, y esto es algo que a mí me faltó, porque ahí les va. Yo estudié, en la época que yo entré a la universidad, yo entré a una carrera que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información, que luego se transformó en Ciencias de la Comunicación, pero no era otra cosa que ir hacia periodismo, ¿no? Ciencias y Técnicas de la Información. Ahí fue donde yo aprendí no solamente la lectura que uno sabe que le deja una cierta enseñanza, sino en transformar la lectura en imágenes. Y eso es lo que le lleva a uno a entonces poder encajar bien en esta producción, ¿no? En las producciones. Pero cuando yo entré por primera vez a una producción, que fue como secretaria, como se los decía, pues a pesar de que el trabajo era algo que se acumulaba mucho, y yo tenía muy poca experiencia y pues tenía que preguntar mucho y demás, y me costó muchísimo trabajo entender un montón de cosas, ¿no? Entonces, a mí me llevó bastantes años hasta que llegué a Argos. O sea, yo trabajé en Televisa desde 1985 a 1988, cuando por hacer una telenovela que quedó muy mal hecha. La historia era preciosa, era muy bonita historia, y se hacía también 100% en locación con un director de cine, que era Jorge Fons, y con un reparto donde estaban Angélica Aragón, Héctor Bonilla, estaba Sari Kamalich, había muchos actores, y sobre todo había muchos actores de cine, como Narciso Busquets, por ejemplo. Y en esa telenovela, después de haber empezado yo en una telenovela también de época que hablaba yo esa se llamó La Casa al Final de la Calle, y luego nos fuimos a hacer Padre Gallo, también con un cineasta, Gonzalo Martínez, y así, trabajando así, y resulta que esa telenovela, pues, al productor no le gustó mucho cómo estaba escrita y la fue transformando en edición, cosa que fue un error garrafal, porque entonces la historia no se entendía nada y por lo tanto no tenía éxito. Y dada la frustración que teníamos con Jorge Fons, con Héctor Bonilla, pues sale ahí la posibilidad de hacer una película. Y el encargado de llevarnos el guión a Héctor Bonilla, a mi marido, que en ese momento era asistente de dirección de Jorge, Roberto Sosa, nos invitó a hacer Bengalas en el Cielo.
Bengalas en el cielo es un guión de Javier Robles y se transformó después en Rojo Amanecer, pero el título original es Bengalas en el cielo. Una película que la empezamos a hacer como una especie de exorcismo, por llamarlo de alguna manera, de quitarnos la mala experiencia de lo que nos había pasado con esa telenovela, ¿no? Y en el que nosotros no teníamos el poder de transformar ni el poder de hacer nada porque no éramos los productores. Entonces, bajo esa experiencia decidimos hacerlo, aportando nuestros propios recursos, y si alguien ha visto la película, originalmente la íbamos a hacer en este departamento, en este. Jorge Fons dijo, mijita, tu departamento se parece mucho a los de Tlatelolco y ahí la hacemos, y con una camarita de Super 8. Y así empezó la idea de hacer Rojo Amanecer, ¿no? Cuando nos llega el guión, yo, cuando sucedió el 68, pues yo estaba muy joven, estaba chiquita, de hecho estaba en la secundaria, pero yo ya sabía de qué se trataba, ¿no? Y sabía que era algo que se tenía que contar. Y en ese momento, cuando uno lee el guión y dice, esto hay que contarlo porque esto es algo importante para que la gente lo sepa, en ese momento uno se convierte en productor, sin saber todavía un montón de cosas. Yo les quiero contar que el primer día que yo llegué al set de rodaje de Rojo Amanecer, y el operador de audio, el ingeniero operador de audio, que llevaba una Nagra y demás, me pidió las pilas y yo no sabía, porque yo sabía que, o sea, yo sabía hacer lo que estaba en Televisa, ¿no? Y fue pues sí, no pudimos grabar ese día, no pudimos filmar, porque no teníamos las pilas famosas para la Nagra, ¿no? Claro, lo pudimos resolver rápidamente, pero son cosas que le van pasando a uno y que van formando la experiencia, ¿no? Y bueno, eso, hacer Rojo Amanecer, me costó la chamba en Televisa. Yo un día quise regresar porque yo no había terminado todavía la gestión del proyecto del que hablábamos, estaba en periodo de edición y demás, pero entonces ya no me dejaron entrar a Televisa. Y entonces me fui a hacer teatro, me fui a hacer doblaje, un poco igual que Iván, haciendo otras disciplinas dentro de la producción que enriquecen mucho la visión del productor, ¿no? Hasta que llegué directamente ya a Argos, después de trabajar un par de años entre el teatro y el doblaje, que también es un área que pareciera que no requiere de mucha producción, pero sí la requiere, y también es algo muy, muy interesante de hacer. Y bueno, hasta haber pasado también pues un rato por el departamento de locaciones, otro rato por, pues no sé, arte. Yo no hice arte, pero locaciones sí. Y luego pues ya empezar a hacer la gerencia, que además también Iván lo sabe, cada empresa y cada etapa van cambiando las nomenclaturas de las funciones. Por ejemplo, lo que decías hace rato, Iván, cuando en 2018 nos toca pasar a la experiencia digital, que uno calcula que siempre va a ser un poco más fácil y más expedita la producción, y resulta que no. Resulta que hay que contratar un montón de gente más, porque cada cámara independiente requiere de más personal, ¿no? 2 asistentes de cámara, en lugar de llevar una unidad de grabación donde se switcha la imagen, pues ahora tienes el data It, el manager, data, el video assist, etcétera, etcétera. Sí, exacto, ¿no? estoy totalmente de acuerdo con Marce. Uno se tiene que volver un poco multidisciplinario. Y si bien no es necesario haber abarcado todos los puestos, porque no es necesario tampoco, eh, sí es importante tener esta amplitud un poco de mente, hacerla un poco más universal para darle cabida a todos, porque al final la producción es un trabajo en equipo. O sea, el que no sabe trabajar en equipo no va a saber producir y no podrá producir. Tengo muchas anécdotas de muchos amigos que han intentado ser productores, pero quieren ser productor, asistente de producción, quieren ser directores, quieren ser fotógrafos, o sea, no te da para todo. O sea, realmente la figura de un productor
aunque muchas personas dicen que no es una figura creativa, créanme que es una figura creativa. Como dice, desde la elaboración del presupuesto, desde leer los guiones, obviamente un productor completo es aquel que desde leer un guión lo puede empezar a traducir en un plan de trabajo, luego en un presupuesto, luego contratar la gente idónea para ese proyecto, los recursos técnicos también idóneos para tener un resultado y luego poder sentarse incluso en edición, como bien dice Marce, a contar la historia, porque muchos solo se quedan en la parte administrativa, pero es bien padre poder contar una historia. Yo siempre quise contar una historia y yo decía, hijo, yo, caray, entonces había que quedarse un poco más tarde a editar con la gente que sabía editar, pues para aprender, ¿no? O sea, si quieres ser un productor multidisciplinario, pues tienes que aprender a editar, tienes que aprender a leer un guión. Y mi formación, sí, efectivamente, no venía como la de Marce, de una formación más, como les decía, de un medio audiovisual, de una carrera de un medio audiovisual, en donde a lo mejor te ponen a leer guiones, te ponen a interpretarlos, etcétera, etcétera, pero eso lo suples un poco con la experiencia, ¿no? Con todos los años, sí, a la par vas aprendiendo de eso, ¿no? Vas aprendiendo a leer, vas preguntando, vas diciendo cómo se puede interpretar un guión, cómo lo ven. Entonces, esto es lo que yo creo que acaba de enriquecer la carrera de un productor, yendo de punta a punta, desde la lectura y la concepción de un guión y el desarrollo hasta acabar de contar el cuento y entregar el producto terminado, ¿no? Eso te da una amplitud muy universal de lo que puede ser o de lo que es un productor y como les platico, este oficio, esta profesión se vuelve muy, muy gratificante. Iván, creo que tenemos ahí algunas preguntas que, a ver, vamos a escucharlas. Adelante. Sí, bueno, Daniel Burgos nos pregunta, para quienes vamos iniciando, ¿qué habilidades tendríamos que concretar o dominar como asistentes de producción antes de acceder a un puesto de mayor jerarquía? Pues, a ver, yo creo que tienes que escuchar las dos respuestas. No sé qué vaya a contestar Iván, pero la primera, quiero decirla yo. Eh, para mí, después de ser secretaria de la producción, pues me tocó ser asistente de producción. Hay una situación en la que el asistente de producción depende del área en el que trabajas, tienes que desarrollar ciertas habilidades, porque hay un asistente de producción que asiste la parte de actores, hay otro que asiste la parte del piso en general, o con utilería, o una avanzada, una serie de cosas, ¿no? Creo que la primera habilidad y la primera cualidad que tiene que tener un asistente de producción es saber que tiene que aprender y que esa posición, por difícil que parezca, porque es uno el que primeritito quien tiene que llegar a un llamado, a veces media hora antes de lo que está llamado el resto de la gente, e irse hasta el final, porque le toca a uno ser la parte de asistencia, justamente de observar todo lo que ocurre a su alrededor. Sé que lo que voy a decir no es factible porque nadie lo tiene, pero es como tener ojos en la nuca, en las orejas y en la cara, ¿no? O sea, es tener una visión periférica que se va desarrollando con el tiempo, se va adquiriendo esta facilidad de que tú puedes estar hablando con alguien aquí, pero sabes que aquí pasó algo y que esa velocidad con la que alguien pasó es porque algo está pasando mal y tienes que atenderlo, ¿no? Eh, hay que tener mucha energía. Los asistentes de producción deben ser personas jóvenes porque aparte de la avidez con la que se necesita llegar para aprender, de querer aprender, pues también se necesita la energía de la juventud, ¿no? La resistencia, Sin duda. sin duda, ¿no? Si quieres, Iván, Sin continúa. duda. Y yo complementaría nada más, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Marce, yo complementaría nada más con, hay que tratar de ser humildes. ¿Y por qué digo humildad? Porque si uno quiere aprender, hay que leerse los guiones, hay que entender por qué son los llamados de cierta forma,
y hay que preguntarlo. A lo mejor a veces hasta uno se acerca al planeador, y, oye, ¿por qué llamaste así? ¿Por qué llamaste así? Sobre todo los de actores, ¿no? Hay que tener esa humildad, porque hoy en día parece que a todos se nos olvida que todo parte del guión, efectivamente, y todo parte de un llamado de actores, un llamado de servicios. Para los asistentes creo que es fundamental saber estos y tener estos requisitos que te van a ayudar en un futuro a crecer. ¿Nos lees la siguiente pregunta, Alan? Claro que sí. Bueno, Vianney nos ya quedó, pregunta, perdón. ¿cómo hacer la transición? Perdón. Digo, si es que ya quedó respondida la pregunta también. Ah, ok. Pues supongo que sí, porque ya no nos ha comentado, pero pasamos a la siguiente, que de hecho las tres preguntas que tenemos van de la mano. ¿Cómo hacer la transición de la experiencia del área comercial y mercadotecnia a ser productor? Ok. Bueno, son muchos pasos, pero sin duda la manera más eficiente y pronta de pasar a ser productor es tener primero, esta humildad que dice Iván, de reconocer lo que uno sabe, lo que a uno le falta todavía aprender, y sobre todo la preparación. La preparación siempre es necesario que en cuanto uno tiene un espacio libre, tomar cursos de guionismo. Yo he tomado, pues a lo largo de estos 30 y tantos años de experiencia, por lo menos he tomado 10 cursos de guionismo y nunca con el interés de escribir una historia, de llevarla a la pantalla. Bueno, a lo mejor en alguna ocasión tuve que desarrollar algunas ideas y demás porque es necesario dentro de un taller de guionismo hacerlo, ¿no? Y que además es también probarse uno lo que quiere contar, ¿no? Las áreas de interés que uno tiene para que eso se transforme un día en una historia. Pero también es necesarísimo tener todo el conocimiento del piso, pero desde el punto de vista de la dirección. Entonces también, si hay posibilidades de tomar seminarios de dirección, perdón, algunos cursos de fotografía, hay muchos talleres que se imparten, la Asociación Mexicana de Cinematografía cada rato pone algunos, escuchar las experiencias de otros productores, van dando norte de por dónde debe seguir uno el camino. Yo siempre tuve la visión de pensar que leyendo los guiones yo iba a entender mejor lo que iba a necesitar el director, lo que iba a necesitar un actor. De hecho, es importante comunicarse con ellos para saber que las necesidades que tienen a veces no son solamente caprichos, ¿no? Y en eso entra lo que dice Iván. Lo que a veces un actor requiere es en bien de lo que va a aportar a la pantalla, ¿no? Pero si yo hubiera sabido antes de llegar a gerente de producción, me hubiera metido necesariamente también a hacer cursos de administración básicos, básicos. Uno no necesita hacer primero una carrera, pero facilita muchísimo el saber de la administración, porque, y les voy a contar, a veces a ti te llega una historia que nos llegaban, ahora ya no se usan tanto, pero no por eso se vuelve más fácil. Nos llegaban historias para hacer en 120 capítulos, ¿no? Y entonces, ahí hay una parte de la administración, de decir, ok, yo voy a abordar esto de capítulos de 10 en 10, de 20 en 20. ¿Por qué? Por ejemplo, por decir algo, una telenovela que a mí me tocó estar, no producirla, pero estar en ella, tenía muchas escenas en un teatro, y muchas otras las tenían en un club deportivo de estos donde los señores van a hacer ejercicio y a jugar tenis y ese tipo de cosas, ¿no? Porque así lo requería la historia. Entonces, no se puede grabar en esos lugares si no es en lunes, que son los días que tienen para mantenimiento. Entonces, uno tiene que saber que tienes que abarcar la mayor cantidad de escenas posibles en esos lugares para aprovecharlos, ¿no? O muchas veces tú dices, a ver,
me están mandando a hacer, por decir lo que acotaba Iván en la novela que le tocó, Topolobampo, hacer la primera pregunta. Yo tengo aquí una sinopsis o una Biblia, que le llamamos también, les podemos explicar lo que es una Biblia, pero al tener esa información, pero no tener los guiones, uno está obligado a preguntarle al escritor, oye, ¿cuántas veces tenemos que ir a este lugar? ¿Por qué? Porque eso implica parte del presupuesto que uno tiene que considerar aún sin tener los guiones, ¿no? Así, una serie de cosas. Yo diría también, Marce, que también agregando un poco a la respuesta, hay dos cosas importantes. Obviamente, esa parte administrativa, y esa parte administrativa se refiere cuando decimos a que el productor esté en el escritorio, pero también a que el productor esté en la trinchera. Son dos requerimientos básicos porque un productor no se hace o en el escritorio o en la trinchera. Creo que tiene que combinar esas dos facultades que pueda desarrollar para que en el escritorio interprete los guiones, en el escritorio revise la planeación, en el escritorio vea la administración de estos recursos financieros, pero también en la trinchera, ¿no? Muchas veces en la trinchera se toman decisiones porque ya estás ahí y no hay otra. O sea, hay momentos, a mí me ha tocado hacer programas unitarios que no tienen margen de maniobra. O sea, no tienen margen de maniobra. Nos tocó hacer una serie que eran 160 capítulos, me tocó hacer de un proyecto para Telemundo de unitarios y se producían 3 capítulos a la semana. Y si te empezaba a llover, tenías que meterte y ver cómo solucionabas y cómo eso te va dando una habilidad que es invaluable y que solo la adquieres ahí. Exacto, y eso es lo importante, empezar como asistente de producción hasta que, no sé, cada quien le llevará distinto, pero por lo menos 3 proyectos, estar en el piso y empezar a buscar otras áreas de oportunidad para lo que has aprendido, pero estar en el piso, ser asistente de producción en piso, creo que es lo que forma mejor a un productor, porque sabe lo que pasa ahí. Si se va a dedicar después a hacer planeación, sabe perfectamente lo que tiene que hacer porque ya lo vivió ahí, ¿no? Yo creo que siempre la mejor manera de empezar un tránsito hacia ser productor es empezar por el piso, sin Así duda. es. Ok, siguiente si quieres. Bueno, Willy nos pregunta, saludos desde Guatemala, ¿se debe permitir que el presupuesto ponga en riesgo la historia? Lo ideal es que no. Y de ahí es donde las habilidades del productor empiezan a hacer patente su conocimiento. Como platicaba Iván, que se tuvo que hacer 20 versiones para un presupuesto de un proyecto muy complejo que no teníamos mucha experiencia en ese tipo de proyectos. Yo ya había hecho antes Capadocia, que era una serie de acción, se requerían de muchos efectos especiales y demás, pero eran 13 capítulos por temporada. Hacerlo en 120 capítulos y Todos tenía los días, perdón que te interrumpa, Marce, todos los días era ir tirando bala, haciendo explosiones, chocando, todos los días, todos los en días. todos lados. Exacto. Entonces, lo que empieza a hacer uno, en efecto, es cubrir todas como principio, cubrir todas las necesidades primordiales de la pantalla. Por decir algo, en esa telenovela, la primera vez que empleamos efectos digitales fue en un aterrizaje de un avión que aterrizaba en una carretera. Allí el Señor de los Cielos bajaba en su avión y se encontraba con que estaba ahí el ejército y él tenía que volver a montar vuelo. Cuando vimos con la gente de locaciones que se encargaba también de contactar los aviones y demás, y lo leyó, y además Epigmenio también lo dijo, no va a haber un piloto que quiera hacer eso. Y entonces teníamos 2 opciones. La primera opción era pedirle al escritor que reescribiera eso, y no nos dejamos, y dijimos, vamos a intentarlo con efectos digitales. Y fuimos así como pioneros
no de los efectos digitales en televisión, pero sí en telenovelas de largo aliento, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Algo que pasaba, teníamos varios actores que venían de Colombia, y entonces eran actores pues caros, no quiero decir que cobraran mucho, que cobraban lo que valían, pero también tienen gastos asociados. Hay que ponerles casa, hay que pagarles boleto de avión, hay que ponerles transporte para su movilidad en la ciudad, Alimentación, etcétera. alimentación, o sea, una serie de cosas, ¿no? Todo eso implica todo esto. Entonces, encontramos que la manera de poder tener todos estos efectos, no sacrificar nada, fue aventar el ingreso de estas personas lo más tarde que pudiéramos en la historia para que los gastos no se generaran desde el principio. Y pusimos muy nervioso al cliente, porque decía, ¿cuándo vamos a traer a estas personas y vamos a cerrar el capítulo 1? Pero fue la manera de, claro, cuando llegaron los pusimos a grabar todos los días, ¿no? De tal manera que pudieran cubrir los primeros capítulos, pero, pero yo no conozco hasta ahorita ninguno de los actores que participaron en esa producción que se hayan quejado de eso, ¿no? No, además, Marcia, la verdad es que, por ejemplo, en ese momento también se requiere muchas agallas y me ha tocado trabajar contigo en algunos proyectos donde nos cuestionan esta parte de, híjole, no vas a cerrar y no vas a cerrar capítulos, y no has cerrado capítulos, no has cerrado capítulos. Pues la idea de no cerrar a veces capítulos, eso es por el bien del propio proyecto, para no sacrificar el proyecto y tratar de administrarlo mejor ese recurso, ¿no? El recurso financiero, el recurso humano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sin duda esto es así, ¿no? O sea, es una toma constante de decisiones también. El ser productor es una toma constante de decisiones. Ahora, claro que también hay veces que hay que recurrir, ya cuando uno tiene bastante experiencia y sabe que las cosas que podrían llegar a poner en riesgo la calidad de una imagen, de una historia, también uno tiene que hablar con el cliente y decir, mira, tú me estás dando este presupuesto, y lo voy a poner así porque así se lo he dicho a algunos clientes, me estás pidiendo una paella, pero me estás dando presupuesto para un arroz a la mexicana. Entonces tú dime qué hago, ¿no? Claro, Damos la historia o me das más presupuesto, ¿no? claro. Y así se logran también muchas cosas, ¿eh? Y también se pueden parametrizar algunas cosas. Es decir, por ejemplo, en mi experiencia de los capítulos que me tocó producir y ahora asesorar de mujeres asesinas, lo que hago es parametrizar las historias. Es decir, no más de 7, 8 personajes, no más de tantas locaciones, para poderlos hacer en tiempo y forma y que no se sacrifique realmente la historia a la historia. Entonces, si de antemano vas parametrizando, el escritor también ya sabe a dónde se tiene que ir acomodando, ¿no? También, que eso también puede suceder. Adelante. Bueno, Alexandra Jiménez nos pregunta, ¿qué libros recomiendan? Híjole, pues como tal de producción, yo te diría que pues hay algunos que te dan de texto incluso en la universidad. Eh, yo no tomé el curso de comunicación ni nada, pero por ejemplo hay cosas interesantísimas, sobre todo para entender incluso desde el guión, ¿no? Hay gente como Robert McKee que hace Ujú. de esto, cómo se hace un guión. En la producción, ahorita se me olvidó el nombre de la persona que escribe Sorry. estos libros. Se me Robert olvidó. McKee. Bueno, Robert McKee es para el guión, pero de producción hay otro y te lo prometo que para el curso lo tengo. Sí. Sin embargo, yo sí quiero decir que una producción, a pesar de que tiene un ABC, es dificilísimo que todo encaje porque tú tienes alrededor de, como pequeña que sea tu producción, contando actores, contando extras, un mínimo de 120 personas por día de grabación. Y cada una de esas personas es alguien que tiene un criterio, pero también es alguien que tiene problemas.
Y las producciones, al estar compuestas de tantas personas, también pueden estar sujetas a todo ese tipo de cosas. Y eso los libros no lo enseñan. Te pueden enseñar un paso a paso, que es como lo que vamos a tener en nuestro próximo diplomado, de tener un flujo de lo que se compone una producción para saber qué hay que hacer en cada uno de esos lugares, pero que siempre va a tener unas variables impresionantes, impresionantes. O sea, por decir algo, las 2 historias pasadas en las que yo participé con un grupo de productoras y con un equipo de producción de súper expertos, porque hemos trabajado mucho, mucho tiempo juntos, lo que más nos modificaba los llamados eran los bebés, que eran extras, ¿no? Y difícilmente ese tipo de cosas lo vas a encontrar como fórmula. A veces ya tienes ahí al bebé y el bebé pues llora o quiere comer o quiere dormir y tú no puedes grabar con eso, ¿no? Entonces son cosas que es muy difícil que vengan detalladas en un libro. Claro, un poco para resumir esto, te diría que cada proyecto es totalmente diferente a otro. Independientemente que hagas una serie de 8 capítulos o hagas una novela de 120 o de 80, que son ahora, todos son totalmente diferentes. Todos se comportan de una manera totalmente diferente porque tienes diferentes variables siempre. Eso es lo bonito de la producción. Eso es lo que te permite que no se haga monótona y que te dé ese. Yo les voy a confesar algo muy particular. Cada que empiezo un proyecto, siento como cuando tenía 13 años y me le declaré a mi primer novia, siento mariposas. Yo digo que me da miedo, pero es el miedo del torero, no del que no quiere estar, del que se apanica y se va, sino el miedo de comenzar algo para estar alerta y poder reaccionar en cualquier momento a una cantidad innumerable de decisiones que tienes que tomar a lo largo de esa producción. Eso es lo que yo diría. Y fíjense que aquí en el chat alguien nos puso una respuesta que es Patti Coronado, que es una experta en producción. Como ella lo pone, solo el ABC, pero ahí hay una referencia muy importante. Así es. Felo Chacón nos pregunta, ¿qué es lo que les atrae de un guión o guionista al momento del que el guionista les quiere ofrecer su historia? ¿Me voy, Ivonne? Adelante, Marceses. Perfecto, ok. Venga. Eh, en principio, yo creo que lo que uno ve en una historia es lo interesante que puede ser para el público saberlo. Les conté un poco lo de Rojo Amanecer, que desde mi generación, mi experiencia, pues era una historia que no se había contado hasta ese momento, estaba muy soterrada en la información histórica y demás. Pero luego llegaron historias, por ejemplo, les cuento de Mirada de Mujer, que fue un proyecto que partió también o nada personal. ¿Qué se veía en esas historias? Yo venía de trabajar en Televisa, donde decían que mandaban los guiones a Gobernación y Gobernación los revisaba y les daba un ok. Si no traían el sello de Gobernación, RTC. de RTC, no podías grabar. Cuando yo llego a Argos y me dan los 3 primeros guiones de Rojo Amanecer y veo, de Rojo Amanecer, no, perdón, de Nada Personal, Nada personal. de Nada Personal, y veo que ahí hay referencias a cosas que estaban pasando en la política, ¿no? Asesinar a un candidato a la República, que el jefe de la policía estaba involucrado con el narcotráfico y todo esto. Lo primero que yo hice fue preguntar, oigan, ¿esto está autorizado por Gobernación? Y voltearon a verme así como, ¿qué es eso? No, lo vamos a hacer y si hay que pagar multas, lo pagamos. Y entonces, claro, yo dije, aquí me quedo, por supuesto, porque ya teniendo la experiencia de lo que había sucedido con Rojo Amanecer, que después de 30 y algo de años y que la película se exhibió, hoy sigue siendo un referente para muchos estudiantes. Entonces,
uno sabe que ciertos temas van a tener una importancia para el público y en ese momento se convierte el trabajo de uno en un sueño y haces lo que sea para que eso se produzca. Entonces, ¿qué necesitamos para que un guión nos atraiga? Pues es, uno, el tema que tiene que resultar novedoso, que esté bien escrito y que tenga las posibilidades de ser producido. Ahora es muy difícil que algo no se pueda producir, pero depende mucho del presupuesto que se tenga, Sí. ¿no? O sea, se puede hacer algo como lo que ha hecho Cuarón, no me acuerdo cómo se llama la película esta que hizo en el espacio con Sandra Bullock, no me acuerdo, no recuerdo ahorita el nombre, o para hacer Roma y reproducir un cacho de Avenida de los Insurgentes en una época que ya esto no existe, ¿no? Pero más allá de ese presupuesto, es decir, ¿qué tanto impacto va a tener en el público? Y eso hace que lo que uno pase en el piso y lo que uno, los 6, 8 meses o más que puedas tardar en hacer un proyecto, te sostenga, porque eso se convierte en un sueño. Y en un sueño común, ¿no? Claro. Eso es lo más. Y yo agregaría, Marce, que ahora me toca un poco revisar muchos proyectos y todo, platicando con las plataformas, eh, lo que buscan es que le deje algo a la gente, es decir, que aprendan algo diferente, o sea, que te deje algo, por ejemplo, si tú ves la serie esta de la reina Isabel y The Crown, por ejemplo, pues vas a aprender algo que, si bien no está totalmente apegado a la realidad, pues aprendes un poco de ese mundo de la realeza, ¿no? Si vas a ver otra serie que se llama The Suits, vas a aprender igual de eso. Si vas a ver una película de migración, eso es lo que te tiene que dejar un aprendizaje también, el proyecto que hagas. Claro, y en eso hay también que anotar que el guión que te presenten debe llevar una muy buena investigación. Es Exactamente. el caso de Crown. Si bien puede haber mucha parte de ficción en los personajes, pero los hechos son reales. Los hechos ocurren tal cual. Yo, por ejemplo, si veo un capítulo de The Crown y particularmente me gustó mucho de la tercera temporada, el capítulo 3, donde hay un derrumbe de una mina de carbón, y yo, lo confieso, no sabía que eso había ocurrido, entonces lo primero que hago es empezar a buscar a ver si era cierto, ¿no? Si no era nada más algo de ficción. Y bueno, me sorprendió mucho que hasta el traje que llevaba la reina cuando decide por fin ir es exactamente eso. Y entonces eso requiere de una investigación. Y eso es lo que debe tener el guión. Algo de verdad, algo que esté totalmente sustentado para que se pueda recrear con gran calidad, ¿no? Que eso nos Exactamente. pasaba, por ejemplo, con El Señor de los Cielos. Si bien El Señor de los Cielos no es un personaje real, pero muchas de sus frases son de personajes que en su momento fueron dichas. Tener verosimilitud, que le llamamos un poco, ¿no? Así O es. sea, en las historias, porque o haces algo totalmente fantástico como de Game of Thrones, ¿no? Que eso es Claro. otra cosa, o haces algo que tenga que tener cierta verdad, ¿no? Y para eso se requiere, como bien dice Marcia, investigación. Sí, adelante. Bueno, ya como última pregunta, hay una que se repite en múltiples ocasiones, que básicamente se resume en cómo alguien puede introducir o incursionar en la industria, cómo entras a trabajar en la industria. Pues de muchas maneras y depende de cómo, de cuáles sean tus aspiraciones, ¿no? Por ejemplo, si la idea es que quieres incursionar en esta industria como director, pues hay que estudiar en el CCC, en el CUEC, en la Ibero, o sea, estudiar. Si quieres, pues ser fotógrafo, lo mismo, ¿no? Hay muchas áreas, muchísimas áreas en la producción que implican muchas disciplinas. Por ejemplo, el arte que es fundamental también en una historia para concretar lo que quieres ver en una pantalla.
el diseño de producción y los directores de arte, las directoras de arte, son quienes materializan muchas de las cosas que vienen escritas y que en un común lenguaje con el director y con el productor se logra hacer una narrativa visual también, ¿no? Si tu necesidad es primero conocer la producción y no sabes bien por dónde meterte, pues sí, ofrécete a ser asistente de producción y hacer ahí una talacha de, no sé, un par de años, 3 años, y ya definir muy bien hacia dónde quieres ir. Y ahí mismo, dentro del piso, te vas a dar cuenta hacia dónde tienes que ir, ¿no? Claro, en esta necesidad de saber qué se tiene que estudiar y que no hay como muchos lugares donde hacerlo, es que estamos diseñando, bueno, ofreciendo también este diplomado que va a tener 25 semanas, que son por 5, solamente va a ser los sábados de manera virtual la primera parte, toda la parte teórica, y de manera presencial los últimos, porque ya son simulacros de llamados. Pero es ofrecerles la visión de cada uno de los pasos que hay que hacer, desde cómo obtener una historia, cómo presentársela a un cliente y cómo ir incursionando en las diferentes maneras que tiene la producción de ser, porque puede ser, por decir algo, un productor independiente, pues hay que conseguir el dinero, ¿no? Y eso es mucho, ¿no? O sea, eso son cosas que difícilmente se pueden enseñar del ABC, pero sí cómo presentar un proyecto. Eso sí se puede decir, porque hay maneras novedosas de presentarlos, de tener actualizaciones de cómo se presentan hoy los proyectos, cómo se hace un pitch, cómo obtener los recursos. Pues los recursos casi siempre se obtienen a partir de la historia y de llevárselo a alguien que tiene el dinero, ¿no? Y eso puede ser o una persona, difícilmente, pero puede ser, o puede ser una empresa, plataformas, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que para empezar, lo primero, pues es participar en una producción. Sin duda. Sin duda. Bueno, con esto damos por finalizado la sección de preguntas y respuestas y aprovechando el cierre de esta Marce, queremos invitarlos precisamente a nuestro diplomado en producción. Vamos a abarcar todos los temas que hemos estado tocando el día de hoy y muchísimo más, profundizando incluso, como menciona esta Marce, con los simulacros dentro de los estudios Gabriel García Márquez. Contamos con diversos planes de pago. Ahorita quiero platicarles un poco sobre los planes de pago que tenemos. Entre ellos tenemos un 15% de descuento en todas las mensualidades del programa al inscribirse antes del 19 de mayo. O sea, pueden inscribirse antes del 19 de mayo, como lo están viendo ahorita en pantalla, y contar con un 15% de descuento en todas sus mensualidades. También tenemos el plan de pago 2, que es un 20% de descuento al pagar el total de la inversión en una sola exhibición. Pueden hacer el pago directamente en nuestra página, también lo pueden hacer por transferencia bancaria. Y como última opción, pueden pagar la inversión total del diplomado a 9 meses sin intereses, con cargos de tarjeta de crédito, pagando a través de PayPal. Esto lo pueden hacer tanto con American Express, Visa o Mastercard. Este diplomado se llevará a cabo a partir de este 9 de... ¿Me puedes regresar a la otra slide, por favor? Es del 3 de junio. Sí, del 3 de junio al 9 de diciembre. Es modalidad híbrida. Y ahorita también queremos anunciarles, ya por fin podemos anunciarles a todos nuestros instructores que formarán parte de este diplomado. Hay gente con mucha experiencia y pues me gustaría darle la palabra también a Marce para que pueda presentarlos a ellos. Claro. Pues, a ver, voy a empezar a contarles que como coordinadora del proyecto, también voy a dar algunos de los temas en los que me considero tener mayor capacidad, ¿no? Pero también hemos invitado diferentes productores
y con experiencias distintas para que el universo que toquemos pues tenga mayores alcances para todos los que participen en ellos, ¿no? Si me pasas el siguiente slide. Nosotros vamos a empezar con un propedéutico, por decirlo de alguna manera, con unas conversaciones introductorias al mundo de la producción con Pitipol Ibarra. Pitipol es un director pues de cine, básicamente, pero que ha incursionado mucho también, tanto en las series como en telenovelas. Él hizo una telenovela que marcó también un hito dentro de la producción, porque fue la primera vez que en telenovelas se usaron los lentes anamórficos. Esta fue una telenovela que se llamó Preso número 1. Pero también estuvo en Capadocia, estuvo en Ingobernable, también, y ha hecho muchísimas películas. Pitipol ahorita es uno de los directores más prolíficos que tiene la industria, ¿no? Entonces tiene una gran visión y lo hemos invitado para que en este conversatorio, junto con otros productores y un fotógrafo también, pues empecemos a crear un lenguaje en común. El director, el fotógrafo y los productores, a la hora que empecemos a hablar de la producción, tengamos un lenguaje en común con ellos para crear esta comunicación. Araceli Sánchez Mariscal es una productora que, como dato curioso, es mi primera jefa. Fue mi jefa en la primera telenovela que yo trabajé en Televisa. Y bueno, me enseñó muchísimas cosas, así que para mí es muy gratificante que ella esté ahora con nosotros, impartiendo este conocimiento que es muy amplio en su carrera. ¿Me ponen el siguiente, por favor? Bueno, Iván, ya lo conocieron, que independientemente de lo que hoy escuchamos, tiene un gran conocimiento de muchas facetas de la administración, pero que la administración se convierte siempre en algo creativo, que eso es algo muy importante porque la parte creativa de la producción no se pierde cuando uno se mete a administrar el dinero, los recursos y sobre todo la energía de las personas. Hay proyectos que son muy desgastantes y depende del productor, del equipo de producción, hacer que esa energía se vaya distribuyendo en cómo se hace un llamado, de qué manera se puede eficientar el tiempo, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante la participación de Iván, habiendo sido productor en diferentes formatos y desde diferentes trincheras, ¿no? Alicia Carvajal también es una productora que además de productora ha sido script, yo creo que fue la primera script que empezaron a usar en las telenovelas producidas y dirigidas por cineastas, y también ha incursionado tanto en el guionismo como en la dirección. Ella fue la primera directora en estar en una telenovela. La primera telenovela que se hizo en Croacia la dirigió Alicia Carvajal. Y ahora ha tenido también la oportunidad de ser profesora en diferentes escuelas, tanto de guionismo como de dirección. Una gran aportación también a nuestro diplomado. ¿Tengo más? Bueno, Víctor Orozco es una persona que trabaja en Argos, que es muy importante también para la producción, saber la cantidad de cosas fiscales, legales, todas las cosas con las que un productor y una empresa tienen que cumplir para tener una producción sana, para que todo pueda ir sobre rieles y nunca tengas tropiezos de tipo legal, fiscal y a fin de cuentas administrativos, ¿no? Y bueno, hasta hoy este es el pool de participantes. Estamos por completar otras dos personas que también pueden ser muy interesantes, pero no las hemos concretado, ¿no?
¿Algo más? Pues bueno, yo creo que con esto damos por terminado. También me gustaría volver a recalcar que si tienen alguna duda sobre el diplomado o quieren conocer más sobre el programa en cuanto a costos, en cuanto al contenido, pueden llenar el formulario que les estaré pasando ahorita mismo por el chat y por correo les estaremos enviando toda la información. También pueden consultar toda la información en nuestra página web de Casazul, es www.casazul.com.mx. Ahí van a encontrar toda la información del diplomado también. Y pues creo que sería todo. No sé si tengan alguna otra observación o algún apunte. Pues yo nada más quisiera agradecerles a todos el tiempo. Los conmino a que tomen el diplomado. La verdad es que no se van a arrepentir. A los que les gusta esto o tienen la intención de dedicarse a esto, como les digo, es un mundo totalmente fascinante y gratificante. Muchas gracias por escucharnos. Gracias también. También es muy padre hablar de esta profesión, de este oficio, con gente interesada en él. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos y esperamos verlos pronto aquí en el diplomado de producción. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego.